Bueno, ahí estamos grabando ya. Vamos a comenzar. Eh, si recuerdan, la clase pasada lo que vimos fue el desarrollo en serie de potencias de la función e a la x, coseno de x, seno de x. Ahora, ¿qué significa desarrollo en forma de potencia? Es, es que yo la función la puedo escribir como una serie de polinomios, o sea, como una serie de donde voy sumando una constante, más otra constante multiplicada por x, más otra constante multiplicada por x al cuadrado sobre, más otra constante multiplicada por x al cubo, o cuando se dice, en este caso sería una serie de potencias centrada en cero. Si las potencias que me aparecen en lugar de ser x al cuadrado, x al cubo, son x menos a al cuadrado, x menos a al cubo, hasta x menos a a la j, para todo j, de cero a infinito, se llaman que una serie de potencia centrada en A, se dice. Esto lo estoy repasando así oralmente porque justo me preguntó un compañero que me dijo que no le había quedado claro. Yo estoy medio... Bueno, ¿hay alguien ahí en la celda de espera? Me parece que no. Bueno, y lo que significa que me decían convergencia puntual es que yo acá tengo una serie donde yo estoy sumando funciones. Y nosotros habíamos visto cuando sumábamos números, digamos. Cuando tenían una suma infinita de números, no una suma infinita de funciones. ¿En qué sentido esta suma infinita decimos que es igual al exponencial? Es que para cada x, si yo fijo x, la serie numérica que me queda es igual a ese x. Entonces, esto vale eh, evaluando para cada x. ¿Se entiende? Por eso se dice que es una convergencia puntual. Más adelante voy a volver a esto y puede quedar más claro. O también vimos el desarrollo del seno y el desarrollo del coseno. Y vimos que estos desarrollos eran válidos para todos los números, para todos los números en los reales. Y las otras series que enunciamos, que ahora vamos a ver cómo justificamos que precisamente son así, es la serie del arco tangente, que vale para todos los x de módulo menor o igual que 1, y la serie del logaritmo de 1 más x, que es precisamente este de acá, que vale siempre que x sea mayor o menos 1 y menor o igual que 1. Entonces vamos a arrancar ahora viendo esta fórmula para el arco tangente. Para estudiar la fórmula tanto del arco tangente como la del logaritmo, no vamos a trabajar como hicimos en el caso del exponencial, el coseno y el seno, que fue calculando las derivadas y viendo las derivadas de orden superior. Si ustedes empiezan a hacer las derivadas del arco tangente, pronto se van a dar cuenta que se hace una cosa muy complicada. Entonces es un proceso que no conviene. Entonces vamos a hacer otra cosa diferente. Por el teorema fundamental del cálculo, yo a arco tangente de x la puedo escribir como la integral entre 0 y x de 1 sobre 1 más t cuadrado, diferencial de t. ¿Está? Porque si yo integro esto, una primitiva de 1 sobre 1 más t cuadrado es precisamente el arcotangente de x. Entonces yo tendré que hacer arcotangente de x menos arcotangente en 0. Pero arcotangente en 0 es precisamente 0. Entonces me queda que el arcotangente de x igual a esto. Entonces, utilizando esta fórmula es que vamos a trabajar. Para ello, vamos a estudiar 1 sobre 1 más t cuadrado. Y 1 más 1 sobre t cuadrado lo podemos escribir como 1 menos t cuadrado más t a la cuarta menos t a la sexta, más esta forma, escribiéndola como la suma de estos polinomios más menos 1 a la n más 1
por t a la n más 2, 2 a la t a la 2n más 2 sobre 1 más t cuadrado. Y esto lo podemos escribir para todo n. Quien esté ahí con sus hermanitos o hijos, por favor, apague el micrófono. Gracias. Entonces, para ver esta fórmula, lo que vamos a hacer, para ver que si esta fórmula es válida, esto va a ser sí solamente sí. Si yo multiplico esta misma fórmula por 1 más t cuadrado, debería seguir siendo válido. Entonces, si yo multiplico el lado izquierdo por 1 más t cuadrado, me da 1 precisamente. Entonces, queremos ver que multiplicando el lado derecho por 1 más t cuadrado, eso me va a dar 1 también. Entonces, hacemos esas cuentas. O sea, agarramos el lado derecho, que es esto que está entre las paréntesis grandes, y lo multiplicamos por 1 más t cuadrado. Hacemos la propiedad distributiva, que es justamente esto de acá, y si ahora nos fijamos, tengo 1 por 1 me va a dar 1, 1 más t cuadrado me da t cuadrado, que es esto primero que tengo acá, después tengo menos t cuadrado por 1, me da menos t cuadrado por t cuadrado me da menos t a la cuarta. Pues tengo t a la cuarta por 1, me da más t a la cuarta por t cuadrado me da t a la sexta. Y así hasta llegamos al anteúltimo término, que tengo menos 1 a la n por t al cuadrado, me da menos 1 a la n por t a la 2n, perdón. Y esto multiplicado por t al cuadrado me da menos 1 a la n por t a la 2n más 2. Ahora, en este último término, este 1 más t cuadrado se cancela con el 1 más t cuadrado de acá abajo y me queda el menos 1 a la n más 1 por t a la 2n más 1. Como acá en el exponente del menos 1 al exponente que yo tengo elevado al menos 1, acá es n más 1, y este es solamente a la n, los signos de estos dos elementos son diferentes, entonces se cancelan. Es lo que va pasando acá, yo tengo t cuadrado menos t cuadrado, menos t a la cuarta, t a la cuarta, t a la sexta, después sigue menos t a la sexta. Y así se van cancelando todos los términos y solamente me sobrevive el 1. Entonces esto me dice la fórmula. ¿Qué fórmula me dice que 1 más sobre 1 más t cuadrado igual a esta cosa de acá? Entonces el integral entre 0 y x de 1 más t cuadrado, que es arcotangente de x, va a ser precisamente el integral de todo esto. Entonces resuelvo las integrales de acá y me da la serie que yo quiero. O sea, no me da la serie que yo quiero, me va a quedar x menos x al cubo sobre 3, x a la quinta sobre 5, menos, hasta sumar menos 1 a la n, x a la 2n más 1 sobre 2n más 1, más el menos 1 a la n más 1, la integral de esta última cosa de acá. Si yo veo que ahora si yo tomo límite cuando n se me va a infinito, puntualmente para cada x, y veo que este último término se me da a 0, voy a haber obtenido la serie que yo quería en un comienzo para el cotangente. Entonces tenemos que ver que el límite de esta integral, cuando n se me va a 0, es 0. Entonces lo que hacemos, ya lo dije varias veces, cuando yo quiero ver que algo se me va a 0, me alcanza a ver que el módulo se me va a 0. Entonces tomo el módulo de esta integral, que es precisamente lo que tengo de acá. Pero este módulo, si yo me fijo, estoy dividiendo acá por 1 más t cuadrado. Si yo divido por algo más chico, que sería 1, esto se hace más grande. Entonces, toda esta integral de acá va a ser más chica que la integral entre 0 y x de t a la n más 2, t elevado a la 2n más 2, diferencial de t. Y esta integral me es igual a x a la 2n más 3 sobre 2n más 3. Y cuando yo tomo un límite de n que se me va a infinito, si el módulo de x es menor o igual que 1, esta cosa de acá, módulo de x a la 2n más 2 más 3 sobre 2n más 3, esto se me va a 0. Entonces, como esto se me va a 0, cuando x cumple que su módulo es menor o igual que 1, toda esta integral se me va a ir a 0. Entonces implica que
para esos x, o sea, cuando módulo de x es menor o igual que 1, el arcotangente de x va a ser igual a la serie que yo quería. Esto para x que se me... ¿Estamos hasta ahí? Ahora, cuando el módulo de x es mayor que 1, esta serie diverge porque este límite, módulo de x de 2n más, la 2n más 1 sobre 2n más 1 me da infinito. Lo que uno puede ver que este integral se me va a infinito. Esto está medio mal dicho esto. No me alcanza a ver que este integral se me va a infinito, pero podemos acotar por abajo por algo de este estilo y voy a tener que esto se me va a infinito. Entonces, esta fórmula de acá solamente la voy a tener cuando el módulo de x sea menor o igual que 1. Ahora, para estudiar el caso del logaritmo, para estudiar de dónde sale la fórmula de ese logaritmo, hay que recurrir a estudiar un poquito más de matemática. Entonces nos olvidamos un poquito lo del logaritmo y vamos a preguntarnos otras cosas sobre esto de las series de funciones. Yo estoy sumando, cuando yo tengo la serie de potencia, por ejemplo esto de acá, yo estoy haciendo una suma infinita de polinomios, que cada polinomio sería x a la 2n más 1 cuando varío n desde 0 a infinito multiplicado por estas constantes de acá. Entonces, si yo tengo dos funciones, por ejemplo, que son continuas en un intervalo y diferenciables en AB, entonces sabemos que la suma va a ser continua, la suma va a ser integrable y la suma va a ser diferenciable. Entonces, que las propiedades del análisis o las cosas básicas del análisis, que son integrabilidad, continuidad y diferenciabilidad, se llevan muy bien con la suma. Entonces, ahora la pregunta, ¿en qué caso se va a llevar bien con las sumas infinitas? O sea, si yo tengo una suma de f más g y derivo, sé que la derivada de f más la derivada de g. O si tengo la integral de f más g, sé que la integral de f más la integral de g. Le pregunto ahora, si yo tomo una suma infinita de funciones y derivo esa suma, ¿cuándo va a ser la suma de las derivadas? ¿O cuándo va a ser la integral de las derivadas? Esa sería la pregunta. Que está dicho acá, buscamos ver en qué caso, si yo tengo una serie de funciones y hago la derivada, cuándo va a ser la suma de las derivadas, la serie de la derivada. Donde esto se entiende que para cada x esto es válido. O si yo tengo una integral de una serie de funciones, ¿en qué caso va a ser la sumatoria de las integrales, digamos? ¿Está? Entonces, para poder responder esto, necesitamos un nuevo concepto que es el concepto de convergencia uniforme. Decimos que, primero, antes que nada, para estudiar esto de las series, nosotros siempre, cuando definimos qué era la convergencia de una serie, etcétera, etcétera, primero trabajamos sobre sucesiones, perdón, y porque siempre las series son una sucesión particular, donde es la sucesión de sumas parciales. Entonces vamos a hacernos preguntas similares a esta, pero para sucesiones de funciones, y luego vamos a ver qué información nos da en el caso que son las sucesiones, las sumas parciales, es decir, las series. Entonces, la definición importante o el concepto importante de acá es que una sucesión FK de funciones definida en un intervalo AB, si yo tengo una sucesión de funciones definidas en un intervalo AB y otra función también definida en el intervalo AB,
F recibe el nombre de límite uniforme de FK sobre A y B si para cada epsilon mayor a 0 existe algún K tal que f de X menos f de K es menor que epsilon para todo K chiquita mayor o igual que el K grande y para todo X en el intervalo AB. Ahora ya queda menos de un minuto de la sesión esta, entramos de vuelta y vuelvo sobre esto de la convergencia uniforme.